Usualmente, cuando nosotros queremos aprender de un tema, buscamos información en diferentes partes para así tener la más amplia amalgama de la misma. En este caso, quiero que sea diferente, pues te prometo y te aseguro que si logras entender a la perfección cada uno de los videos del electrocardiograma del canal, no va a haber posibilidades de que tú no puedas interpretar adecuadamente uno. Así que para empezar debemos entender qué es un electrocardiograma. Pues por si no lo sabes, se ve de la siguiente manera. Así ponen al paciente y así le van colocando esta especie de chupas, que ya veremos más adelante cuál es el sentido de esa localización. Pero se hace esto para nosotros lograr registrar la parte eléctrica del corazón. Y con ello, pues poder entender cómo es su funcionamiento. Y en este caso, piensa que nosotros estamos viendo a un bus con 12 ventanas, y con cada una de estas partes que nosotros ponemos en el electro, pues lo que estamos haciendo es ver con una cámara detalladamente dentro de cada ventana, para así no saber solamente una ventana, sino saber la tridimensionalidad de ese bus, que en este caso estaremos buscando la tridimensionalidad del corazón, porque recuerda que dentro de él existe algo llamado sistema cardionector, que está conformado por el nodo sinusal. Él se despolariza milisegundos más tarde a la izquierda que a la derecha. El nodo auriculoventricular es el que permite que haya un stop, y así permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Posterior a ello está el haz de His, que se bifurca en rama izquierda y derecha, y cada una se vuelve en fibras de Purkinje. Ahora iremos introduciendo conceptos que son completamente claves. Cuando en una derivación esta se va acercando, pues vamos a ver que se va a graficar de forma positiva. Por el lado contrario, cuando se va alejando, se va a graficar de un lado negativo. Y cuando se encuentra en ella perpendicularmente, vamos a hablar de que es bifásico. Eso quiere decir que va a tener una subida y que va a tener una bajada. Y en el lugar en donde se grafica esto es en un papel milimetrado, que es en donde nosotros leemos el electrocardiograma. En este caso, X va a ser el tiempo y Y va a ser la amplitud. Nosotros tenemos 12 derivaciones y esta la podemos subdividir en 3 grupos: 6 unipolares, 3 aumentadas y 3 bipolares. Que lo que hace no es más que ver al corazón desde las diferentes perspectivas que nosotros necesitamos para así poder verlo de manera tridimensional. Piensa en la historia del circo con los ciegos y el elefante. Había un grupo de ciegos que comenzaron a tocar un elefante y cada uno da una descripción completamente opuesta de lo que hacía el otro. Y en este caso ninguno estaba equivocado, pero se necesitaba de todos para poder así dar la forma completa del elefante. Pues así es con el electrocardiograma. Necesitamos esas diferentes posiciones para lograr ver desde diferentes lugares cómo es la actividad eléctrica de ese corazón. Así que esta siguiente parte es muy importante que te la aprendas. Vamos a ver la localización específica de cada uno de esas chupitas o de los electrodos que se colocan para que tú de ahora en adelante, cuando pienses en la onda, en la parte eléctrica del corazón, simplemente entendiendo la anatomía del mismo y la ubicación de estos electrodos, pues tú vas a saber si es positivo o si debería ser negativo por la misma posición de ellos. Entonces primero tenemos a B1, que B1 lo vamos a colocar en la línea parasternal derecha, ubicada en el cuarto espacio intercostal. V2 lo mismo pero a la izquierda. V4 en la línea medio external en quinto espacio intercostal, trazando una línea imaginaria entre B2 y B4. Y ahí vamos a poner a B3. B5 está en la línea media axilar anterior con quinto espacio intercostal. Y B6 en la línea media axilar media también en quinto espacio intercostal. ABR se coloca en la muñeca derecha, por ende mira desde la derecha del corazón. ABL muñeca izquierda y ABF desde el pie izquierdo, que hace el papel de mirar desde la parte inferior. Por ende vamos 9 electrodos. Esos 3 faltantes los vamos a tomar de las derivaciones complejas que tenemos. Eso quiere decir ABF, ABL y ABF, que por si no lo has intuido, pues right, izquierda, foot, pies. Entonces
es fácil de recordar. En este caso, D1 utiliza en ABR su polo negativo y en ABL su polo positivo, viendo así desde la izquierda al corazón. Si tomamos a ABL como polo y a ABF como positivo, generamos D2, que va a ver desde inferior al igual que D2, que tiene como polo positivo a ABF y negativo a ABR. Ahora veamos dónde están posicionadas dentro del electrocardiograma. Entonces aquí pues estamos viendo tú y yo lo mismo, en donde V1 y V2 están en la cara septal del corazón, que la cara septal del corazón es esa parte anterior en donde vemos el septo del mismo. V3 y V4 analizan la cara anterior, V5 y V6 analizan la cara lateral y D1 y ABL está en la cara lateral alta. D2 y D3 y también VF a la cara inferior. ABR mira la parte derecha, pero no tiene esta importancia en términos de la región anatómica. Así que en el electro realmente lo vamos a mirar solo para saber si este está adecuadamente tomado. Aunque también nos va a permitir ver si hay isquemia o no. Sin embargo, vamos a empezar viendo qué es lo correcto, qué es lo sano, para después pasar a lo patológico. Entonces, ya que nosotros tenemos esta posición entendida, que te repito, si no recuerdas adecuadamente la posición de cada uno de los electrodos, te recomiendo que la repases. Al igual que la posición que vamos a tener en respecto al electrocardiograma y lo que nos va a significar cada uno, que tú ya lo vas a saber si recuerdas esa posición de los electrodos. Pero entonces ahora pasemos lo que se traza dentro del mismo, que en este caso son las ondas, los segmentos y los intervalos. Para que lo tengas muy presente, las ondas van a ser la muestra del electrocardiograma de esa actividad eléctrica del corazón en términos de despolarizaciones. Los segmentos van a ser los espacios en los que no hay esa actividad eléctrica y los intervalos van a ser la combinación de ambos. Con esta definición, tal vez por ahora no lo entiendes a la perfección. Sin embargo, vamos a ver cada uno a detalle. Te volveré a poner la definición de cada una de estas tres y verás que lo entiendes a la perfección. Entonces, pues ahí tenemos la parte P, Q, R, S, T, que pues está en orden alfabético y cada una de estas líneas tiene su significado. Entonces, tenemos a P, que P nos va a hablar de la despolarización auricular. Tú recuerda que yo ya te mostré el diagrama en cómo se generaba esa despolarización en todo el corazón. Y tú recuerda, muy importante, que esta despolarización va de inferior hacia izquierda, lo que nos va a hacer entender por qué se grafica como se grafica en las partes en las que se grafica. El complejo QRS nos va a hablar de la despolarización de los ventrículos y la T nos va a hablar de la repolarización del ventrículo. Tú te puedes preguntar cuál es la razón de que no se grafique la repolarización auricular. Pues es por dos razones claras. La primera es que es muy pequeñita, entonces el trazo pues sería muy mínimo. Y lo segundo es que suele ocurrir casi que al mismo tiempo que ocurre la despolarización ventricular. Entonces pues como tú lo entenderás, va a opacar a esa repolarización auricular. Los segmentos e intervalos los vemos acá. Tenemos el intervalo PR, el intervalo QT y los segmentos PR y el segmento ST. Así que, como te lo he mencionado, vamos a entender su normalidad para después entender cuándo es patológico. Así que empezamos con la onda P, que como ya te lo mencioné, es la despolarización de la aurícula. Y esta despolarización, ya te lo mencioné también, va de inferior hacia izquierda. Entonces, si nosotros tenemos esto presente y pintamos ahí un vector, veremos que se va a ir acercando a cada uno de las diferentes partes, a excepción de dos. ¿En cuáles dos? Pues si decimos que es inferior y hacia la izquierda, pues primero tenemos en ABR un electrodo. Entonces en ABR vamos a ver que esa P no debería ser positiva porque se está alejando. Y en uno que se acerca pero se aleja es en V1.
Entonces en B1, porque lo tenemos aproximadamente acá, en B1 vamos a ver cómo puede ser negativo o cómo puede ser bifásico. ¿Por qué? Porque recuerda que bifásico hablábamos de cuando lo encontraba perpendicular. En este caso tiene una subida y en este caso tiene una bajada. También algo que haremos con P va a ser dividirlo en dos partes. La primera parte haciendo referencia a la parte de la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte de la aurícula izquierda. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues primero que todo, que esté bien tomado si es que no encontramos alguna anormalidad en términos de negativo en lugares donde no deberíamos encontrarlo o positivo en donde no deberíamos encontrarlo. Y lo segundo, que ese corazón tiene un ritmo sinusal. Si no encontramos la P de esa forma, pues podríamos decir que ese corazón es patológico, tiene una patología. Como ya te lo podrás imaginar, el complejo QRS sí que va a ser mucho más variante que P, porque en este caso ya estamos hablando de la despolarización de los ventrículos. Entonces aquí nosotros pues tenemos primero el septum, que como ves pues es pequeño el vector pero pues va hacia B1, por lo cual en B1 encontraremos que será positivo y en consecuencia pues en B6, que si acá tenemos a B1, B6 lo tenemos por acá, pues va a ser lo contrario, va a ser completamente negativo, por lo que este se aleja. Pero en el resto vamos a ver cómo esa carga la vamos a ver en el ventrículo izquierdo, por lo que pues es mucho más potente esa despolarización. Y como tú lo ves, y como tú ya lo debes sobre todo entender, pues si vemos al ventrículo izquierdo, vamos a ver que B1 va a ser negativo. Y de esta manera se irá, primero, pues va a ponerse negativo y positivo, que dijimos que eso era bifásico, y luego se va a ir volviendo cada vez más positivo. Y eso es una cualidad que nosotros vamos a buscar siempre en el electro. Y es que acá tenemos de B1 a B6. Y mira cómo en este progreso se va volviendo, primero, en B1 está negativo, después en B2 ya comienza a ser bifásico, en B3 aún más bifásico y en B4 ya comienza a ser mucho más positivo. Así que esto es normal de encontrar, que de B1 a B3 encontremos este cambio importante. En términos de lo que debe durar, tenemos que QRS debería durar 0.12 segundos, lo que equivale a 3 cuadritos pequeños. Cuando esto se prolonga, pues también estaremos hablando de una patología. De terceras, con la onda T, entonces recuerda que hablamos de la repolarización ventricular. Entonces si yo te digo, imagina según los electrodos cuál va a mostrarnos una actividad negativa. 5, 4, 3, 2, 1. Pues muy fácil, nuevamente estamos en el ventrículo. Tenemos aquí a B1 y tenemos aquí a ABR. Pues en ellos podemos encontrar AT negativa. Si encontramos T negativa en alguna otra parte, pues estaremos hablando de algo patológico. Y además de T, a veces después de T tenemos algo que se llama U. Y U solamente lo solemos ver cuando tenemos el contexto de un QT largo. Luego tenemos los segmentos, que en los segmentos de lo más importante es ST, porque nos va a ayudar a lograr diagnosticar infarto agudo de miocardio, isquemia. También tenemos el segmento PT, que nos sirve para diagnosticar contracción auricular prematura, y tenemos el segmento PR, que su importancia es que nos marca la línea isoeléctrica del ciclo. Y para lograr marcarla hay un punto específico que se llama J, que J empieza donde acaba el complejo QRS y donde empieza el intervalo entre S y T. Que la importancia de esta línea isoeléctrica es que si nosotros tenemos referenciado exactamente dónde es, pues podremos hablar de que si está más elevado y la línea isoeléctrica pues disminuida, estaremos hablando de un supradesnivel, y lo contrario, cuando está más abajo de lo que es la línea isoeléctrica, estaremos hablando de un infradesnivel. Y por último tenemos a los intervalos, que con entender todo lo que te he mencionado, que eso quiere decir realmente que estamos viendo al ver cada uno de estas ondas, pues tú entenderás también para qué es cada uno de estos intervalos. Entonces tenemos a PR y a QT. En el caso de PR, pues comienza en P, que
porque recuerda que decíamos que era la despolarización auricular y R, pues hablamos de esa despolarización ventricular. Entonces, si vemos el intervalo que hay entre ese inicio y esa finalización de la aurícula y esa finalización de la aurícula, pues lo que nosotros estaremos viendo es si hay una adecuada coordinación del corazón, si realmente ese nodo sinoauricular, que es el que genera la pausa para que primero se despolarice la aurícula y después el ventrículo, pues está adecuado. En este caso debe ser concordante con lo que fisiológicamente es en el corazón, que fisiológicamente es de unos 120 a unos 200 milisegundos, lo que es lo mismo que 3 a 5 cuadros pequeños. Cuando este intervalo se acorta, pensaremos en un problema de preexcitación. Si es mayor a esos 5 cuadritos, pensaremos en un problema de loconducción. Es un bloqueo aurículo-ventricular. Hay literaturas en las que como intervalos también cogen a ese complejo QRS. Entonces, pues nosotros vamos a aprovechar que lo suelen tomar para decirte que lo que debe medir son 120 milisegundos como mucho. Cuando dura más de esos 3 cuadritos, pensaremos en que es un problema de la rama. En estos casos, cuando hay un valor menor, pues no tenemos algo de referencia para decir que sea patológico, solo cuando se excede en amplitud, en términos de tiempo, porque recordad que X es el tiempo. Y pues por último tenemos al intervalo QT, que pues nos muestran que se demora el ventrículo en despolarizarse. Tampoco hay una claridad de sus valores normales, así que no nos vamos a preocupar de ese intervalo en este video. Sin embargo, ten presente que existe una fórmula que se llama el QT modificado, que nosotros nunca lo vamos a usar cuando la frecuencia cardíaca está entre 60 a 100 contracciones por minuto, porque está en ese caso el QT modificado ya con una frecuencia cardíaca de ese tipo. Pero no te voy a complicar más, ya tenemos aquí suficiente contenido que necesito que lo logres entender todo a la perfección. Así que en caso de que ya lo hayas comprendido, acá tienes el video siguiente, en caso de que no, repite este video. Espero que te haya servido de ayuda. Compártele este video a la persona que consideres que necesita aprender de una vez por todas este importante tema que no es tan complicado como parece. Así que nos vemos en el próximo video.